Nikola Tesla. Seguro ese nombre le suena, y mucho. Lo asociamos, claro, con el futuro, con la tecnología de punta. Pero la historia detrás del nombre, es una de genialidad, sí, pero también de rivalidades tremendas, y un misterio que hasta el día de hoy no se resuelve del todo. Y aquí está el dilema central que vamos a explorar. Porque la historia de Tesla es, por un lado, la de un visionario increíble que soñó con un futuro que apenas estamos alcanzando, pero por otro, la de un hombre que murió solo y, en gran medida, olvidado. Así que, para entender de verdad a Tesla, no nos podemos quedar solo con la imagen del mago del laboratorio. Primero, tenemos que separar el mito del hombre real, la leyenda de la persona con toda su genialidad y también con sus excentricidades. Esta es la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El científico como una especie de hechicero, un hombre que parecía tener el control total sobre las fuerzas de la naturaleza. Era todo un espectáculo de ciencia y, la verdad, de mucha audacia. Y aquí vemos la gran contradicción de su vida. Por un lado, era celebrado como un genio absoluto, al nivel de cualquiera de los grandes inventores de la historia. Pero, por otro, su personalidad tan particular y sus ideas, que a veces sonaban increíbles, lo llevaron a ser visto como un bicho raro, a quedar al margen de todo. Una de sus herramientas más poderosas era su mente. Era algo extraordinario. Podía construir, probar y hasta perfeccionar máquinas súper complejas, todo dentro de su cabeza. Esto le permitía innovar a una velocidad y con una precisión que eran sencillamente asombrosas. Pero a ver, ¿cómo fue que este joven, de un pueblo súper pequeño y remoto de Europa, llegó a convertirse en una figura que cambiaría el mundo para siempre? Su viaje es tan increíble como sus propios inventos. Nació en una familia serbia, en lo que hoy es Croacia, y su camino lo llevó desde los Balcanes hasta el mismísimo corazón de la Revolución Industrial. Para 1884 ya estaba en Nueva York, con una meta muy clara. Quería conocer y trabajar para el gran Thomas Edison. Y bueno, al poco tiempo de empezar, Edison le puso un reto gigantesco: mejorar por completo sus generadores de corriente continua. La recompensa que le prometió era una verdadera fortuna para la época. Estamos hablando de más de $1.000.000 de hoy. Tesla, que era un genio, lo logró. Cumplió con creces, pero cuando fue a pedir su pago, Edison simplemente se rió y le dijo esa famosa frase, que era una broma. ¿Se imaginan? Ese momento de traición no solo rompió su relación, sino que fue la chispa que encendió una de las rivalidades científicas más épicas de la historia. Pero ojo, esa traición no fue el final de Tesla. Para nada. Fue el comienzo de un conflicto que definiría no solo su carrera, sino el futuro de la electricidad para todo el planeta. Así empezó la famosa Guerra de las Corrientes. A ver, el problema era este, para que quede claro. La corriente continua de Edison era muy ineficiente. Perdía mucha energía en el camino. En cambio, la corriente alterna de Tesla podía llevar electricidad a ciudades enteras sin problemas. Así que Tesla se asoció con George Westinghouse y le compitieron directamente a Edison. Y la competencia se puso pero muy fea. Edison, para asustar a la gente, empezó a financiar demostraciones públicas horribles donde electrocutaban animales con la corriente alterna de Tesla. Todo para probar que era demasiado peligrosa y mortal. ¿Y cómo respondió Tesla? Bueno, con puro espectáculo y genialidad. Se paró frente a un público y dejó que una corriente de 2 millones de voltios pasara por su cuerpo, encendiendo una bombilla en su mano. Con eso demostró, de una forma que nadie podría olvidar, que su tecnología era segura si se sabía usar. La victoria definitiva llegó en 1893. El sistema de Tesla y Westinghouse fue elegido para iluminar toda la Feria Mundial de Chicago. Esa fue la prueba final de que la corriente alterna era superior. De hecho, es el sistema que usamos hasta el día de hoy. Pero justo cuando estaba en la cima, la visión de Tesla se volvió todavía más ambiciosa. Y eso, lamentablemente, lo llevó por un camino de aislamiento y, finalmente, de fracaso. Su sueño más grande de todos fue la Torre Wardenclyffe. Y no era solo para mandar mensajes sin cables. Su plan era mucho más grande: enviar energía a todo el planeta, sin cables y gratis para todos. Una visión casi utópica, ¿verdad? Pero ese sueño se convirtió en su peor pesadilla.
Se quedó sin dinero, el inversor JP Morgan le quitó su apoyo y la torre, que nunca se terminó, tuvo que ser demolida. Ese fue el golpe más duro para Tesla, un fracaso del que, en realidad, nunca se recuperó del todo. Con el paso de los años, sus ideas se volvieron cada vez más extrañas. Empezó a hablar de una superarma, el rayo de la muerte, que según él podría acabar con todas las guerras. Cosas como esta solo alimentaron más su fama de excéntrico. Y aquí es donde la historia se pone misteriosa. Cuando Tesla murió en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el FBI llegó y confiscó todas sus notas, todos sus papeles, todas sus investigaciones. El miedo era que sus ideas sobre armas cayeran en manos enemigas. Y la verdad es que muchos de esos archivos, al día de hoy, siguen desaparecidos. Y a pesar de todo, a pesar de morir pobre y de ser marginado por muchos, el impacto de Tesla en nuestro mundo moderno es simplemente incalculable. Es que, solo hay que mirar a nuestro alrededor. La electricidad que llega a nuestras casas, esa corriente alterna, es Tesla. El motor en casi cualquier electrodoméstico, también Tesla. La radio, las comunicaciones inalámbricas, el control remoto, hasta los principios de los rayos X y las luces de neón, todo eso y mucho más salió de su mente. Literalmente, vivimos en el mundo que él ayudó a construir. Él mismo lo dijo de la mejor manera. Para él, la invención era lo que impulsaba a la humanidad hacia adelante. No le importaba tanto el dinero, sino usar su increíble mente para el beneficio de todos. Y esa filosofía definió toda su vida. Y al final, nos queda esta pregunta fascinante. ¿Qué habría pasado si su mayor visión se hubiera hecho realidad? Un mundo con energía limpia, inalámbrica y gratis para todos. Es quizá el último gran enigma de un genio que estuvo, y tal vez sigue estando, muy, muy adelantado a su tiempo.